Yo iba a ser ordenado sacerdote católico en Roma hace unos años y me tropecé con las Sagradas Escrituras y asistí a un seminario reformado en Filadelfia, donde me desempeñaba como director de un colegio secundario del gobierno de los Estados Unidos en Filadelfia. Escribí mi disertación sobre un estudio comparativo entre la doctrina oficial del catolicismo romano y las Sagradas Escrituras. Debido a esa tesis, he tenido muchos debates amistosos con sacerdotes, obispos y mucha gente que desea saber más del plan de salvación del catolicismo romano comparado con el plan de salvación de las Sagradas Escrituras. El Vaticano escribió un libro comentando mi disertación y dijeron en su libro, en la dedicación, que ellos me amaban porque yo amaba a los católicos romanos. Y los amo porque no los insulto. Los amo porque la labor no es criticarlos y realmente faltarles al respeto, sino nuestra labor como cristianos es presentarles el Evangelio con amor, con cariño, sabiendo que Dios tuvo compasión de nosotros, porque muchos de ustedes y nosotros y muchos de nuestros familiares son católicos romanos. Y entonces, estoy presentando mañana de 10 a 12 un taller de cómo presentarle el Evangelio a los católicos romanos con amor, con cariño, con conocimiento de su plan de salvación y con el conocimiento profundo del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. Amando a María, nuestra María de la Biblia. Amando a los santos. Sin los santos, esta Biblia no se hubiese escrito. Sin los santos, ni ustedes serían santos, ni ninguno que murió creyendo en la exclusividad de Jesús. Y esa verdad tenemos que presentársela, amando a María, amando a los santos, e yendo al Padre solamente a través de Jesús. Esa es una información que es muy importante. Y si ustedes tienen amigos que son católicos romanos y desean venir, les garantizo que no los vamos a ofender. Les garantizo. Porque ustedes han tratado de presentarle el Evangelio a los católicos romanos, amigos y familiares, y es una de las montañas más altas para trepar. Y se necesita otra persona, y estoy seguro que ustedes como yo y mi Mimi hemos orado para que nuestros parientes que no nos quieren escuchar a nosotros, que Dios les envíe a alguien para que lo haga sin ofenderlos. Sin llegar a la casa a insultar a María,
Es como si alguien llegara a mi casa, insultara a mi madre y luego tratara de venderme un par de zapatos. No va a funcionar. El título de esta conferencia es La exclusividad de Cristo. La exclusividad de Cristo es quizás lo más ofensivo que haya, no solamente para religiones que se llaman cristianos y no aceptan lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cero. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y a veces creemos en Cristo, pero nos cuesta creerle a Cristo. Cristo es la única razón por la cual nosotros tenemos esperanza de ser santos, de ser salvos, de llegar a esta amistad con Dios. Porque antes éramos enemigos de Dios y estábamos bajo la potestad del príncipe del aire que es Satanás. Estoy hablando de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4, entre los cuales nos encontrábamos todos nosotros y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Amados, yo no estoy hablando esto. Eso es lo que la Biblia dice. Dios, vean la exclusividad de Cristo. Dios ama eternamente solamente a aquellos que creen en Jesús como su único y suficiente medio de salvación y que confían en Jesús, de que Él en realidad vino a vivir una vida perfecta, a morir una muerte victoriosa, a ser sepultado, a resucitar, a ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios Padre para pagar en absoluto por todos nuestros pecados. Como hablamos de Jesús como único y suficiente medio de salvación, el crimen más grande que se haya cometido en toda la humanidad y en todos los tiempos, en el cielo y en el infierno y en la tierra, el crimen más grande es matar al Hijo de Dios. Y esa muerte del Hijo de Dios fue planeada desde antes de la fundación del mundo por la Santísima Trinidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo planearon nuestra salvación. Eso es un gran amor para todos, ¿no es verdad? No es verdad. No es un gran amor para todos. Es un gran amor solamente para aquellos que creen en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Para los demás es un gran medio de ira, porque Dios va a vindicar a su Hijo. Los que no creen en Cristo tienen que pagar por sus pecados en la eternidad, en el infierno, por su propia cuenta. Dios
en la soberanía, en su soberanía, declaró y predestinó la muerte de su Hijo en la cruz. Y esa es la razón de la existencia de este libro. La Biblia es toda acerca de Jesús. Y si no hubiera sido porque Dios es justo, al haber matado a su Hijo en la cruz, hubiese cometido el delito más grande y no sería Dios. Pero lo hizo porque su justicia responde a la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Uno de los atributos que repite la Biblia 3 veces, porque en hebreo no hay otra manera de hacer ese un superlativo distinto que repetir. Y ese Dios, en la cruz, descargó toda su ira que venía sobre cada uno de los que creían en Jesús. La descargó sobre Cristo. Eso fue el infierno para Jesús. En el momento en que el Padre descargó esa ira, el mundo tembló, el sol se ocultó, hubo oscuridad, las gentes no sabían qué hacer. Pero lo más importante es que Él gritó lo que había escrito David en el Salmo 22, 1000 años antes de la crucifixión de Jesús. ¿Cuáles son las primeras palabras de ese salmo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios que venía sobre cada uno de los que creen en Cristo cayó sobre Jesús. Hasta el punto que lo hizo gritar, Dios mío, ¿por qué? Si usted cree en Jesús como único y suficiente medio de salvación, la razón por la cual la ira de Dios cayó sobre usted, sobre Jesús, fue por usted. Puede escribir su nombre ahí. Pero si usted no cree en Jesús, no se atreva a escribir su nombre ahí. En el momento en que la ira de Dios cayó sobre Jesús, el pecado de cada uno de los que creen en Jesús cae sobre Cristo. Y la ira de Dios cae sobre Cristo, quema nuestro pecado y nos entrega toda la justicia de Cristo, todo lo hermoso que es en Cristo, toda la santidad, porque Dios dijo, sed santos como yo soy santos. Y la única manera de ser santos es con la santidad de Cristo, que se recibe a través de la fe. ¡Wow! Realmente el tema que me dieron para esta noche fue sola escritura, pero cuando vi la exclusividad de Jesús, no pude pasar por alto esta introducción. El que la hace, la paga. ¿Sabían ustedes eso?
No sé si eso es solamente en Norteamérica que decimos eso. El que la hace, la paga. El que peca, tiene que pagar por su pecado. Dios tiene que castigar todo pecado. Ni un solo pecado lo puede dejar de castigar. De lo contrario, no sería justo. Y si no era justo, no sería Dios. La persona que cree en Cristo, Dios castiga el pecado de esa persona sobre el cuerpo de Jesús. Y por fe en Jesús, en inglés se dice the righteousness, todo lo que es bello, correcto, justo en Cristo pasa a nosotros. Y somos declarados santos, no culpables, justos. Sí. Somos declarados justos, pero no somos justos. Ya veremos más adelante. Y esa persona en ese momento queda libre para entrar al cielo. En efecto, está en el cielo. Pero la persona que no cree en Cristo no tiene quien pague por su pecado. Y esa persona tiene que pagar por su pecado en el infierno, por toda la eternidad. Y nunca termina, no hay un letrero de salida del infierno. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ha ofendido a un Dios infinito. Y ninguno de nosotros tenemos méritos infinitos para pagar por nuestro pecado. Por eso es que el que no cree en Cristo debe pasar toda la eternidad en el infierno, diciendo, ojalá este día 15 de agosto yo hubiera creído. Pero usted no puede creer. ¿Cuántos pueden venir a Cristo? Es bien interesante, porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Y luego 3:18, que para mí es el versículo más horrible de la Biblia y el más bello. Note el tiempo del verbo. El que cree está salvo. No es que estará, es hoy. Pero el que no cree, esa es la parte horrible, ya está condenado. ¿Por qué? No porque no haya hecho nada bueno, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente por fe. Pero el problema es que ¿quién puede tener fe? ¿Quién? Cero. Nadie
puede. Porque con el pecado de Adán y Eva, hemos quedado muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna capacidad de buscar a Dios. Romanos 3, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se han corrompido, todos están totalmente depravados. Su lengua es como un veneno de serpientes. Sus pies corren por la injusticia. Creen que lo bueno que hacen es bueno y sucede que es distintos niveles de maldad. Porque si no cree en Jesús, nadie, por el que no tenga fe, jamás puede agradar a Dios. Amados, el que cree está salvo. Aquellos que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esa creencia no es porque yo pueda. No es por voluntad de la sangre, porque mis padres sean cristianos. No por voluntad de la carne, que mi corazón y mi mente y mis afecciones puedan buscar a Dios. Ni por voluntad de varón. Yo he recorrido toda Latinoamérica, partes de Europa y Norteamérica presentando el Evangelio. En el seminario, cerca de 2,000 pastores se han entrenado. ¿Y sabe una cosa? Yo no puedo salvar a nadie. Ni el pastor, ni los pastores, ni ninguno de ustedes. No tiene ese poder. Nadie puede creer. Tiene que haber una condición esencial. En Juan 6:44, la primera palabra es: ninguno puede venir a mí. Cero. ¿Cuál es la condición esencial para nosotros poder creer en Cristo? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí al menos que el Padre no lo agarre y lo lleve a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Las personas que están aquí esta noche, que no son cristianos, no van a pensar por un momento que yo les voy a pedir que crean en Cristo, porque yo no tengo ese poder. Tiene que ser que cuando ustedes oyen la palabra de Dios, el Espíritu les toca el corazón y Dios les regala la fe, que es por gracia solamente. ¿Sí? No es por voluntad de la sangre, ni por voluntad de la carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Note la importancia de esa palabra, sino. Yo no puedo darle salvación a nadie. Tiene que ser el Padre que se la dé a través de la operación del Espíritu Santo cuando la persona oye el Evangelio, porque en Romanos 10, 9 en adelante, 9, 10 y 11, dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. Y eso solamente sucede cuando la persona oye el Evangelio y el Espíritu Santo le toca el corazón y confiesa con la boca.
Amados, no es por obra de varón que usted vaya y le diga 3 mentiras a una persona. ¿Han oído esas 3 mentiras? Es un pagano. Usted sabe que está bajo la ira de Dios, que no conoce a Cristo, que está bajo el dominio de Satanás y Satanás es su papá, porque es pagano. El que no acepte a Cristo en su corazón como único y suficiente medio de salvación, no es hijo de Dios. Acabaron de escuchar. Vino los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, a ellos, ¿qué? Les dio la potestad. El que no cree en Cristo no es hijo de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a ver a un pagano de esos y decirle, hermano? El tal no es hermano. Dios te ama. Ajá. Cuando la Biblia dice que está bajo la ira de Dios, y estará bajo la ira de Dios hasta que cree en Cristo. Y tiene un plan maravilloso para ti. El plan maravilloso es el infierno, si no cree en Cristo. En lugar de presentarle el Evangelio, si usted se muere esta noche o en este momento, ninguno de ustedes pueden salvarse, como ninguno de ustedes ni yo podemos ordenarle a mi corazón que dé una palpitación más. Ustedes lo saben. Usted no puede ordenarle a sus pulmones que le dé una respiración más. ¿O sí? Así como Dios está encargado de nuestra vida, está encargado de nuestra salvación. ¡Wow! Por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65, repite lo mismo. Por eso os he dicho que ¿qué? Nadie puede venir a mí, al menos que el Padre lo lleve por el poder del Espíritu Santo y lo lleve a Cristo. Y cuando eso sucede, la persona nace de nuevo. Es regenerada por el poder del Espíritu Santo. Regeneración quiere decir génesis, un nuevo génesis para la persona. Amados, eso jamás pudo suceder si nuestro amado Redentor no haya venido a vivir una vida perfecta, a encarnarse y a sufrir la muerte que había sido diseñada en toda la Biblia para que Él la sufriera. Quiero adelantarme al sermón de esta semana. Voy a enseñar capítulo 5 de Juan. Pero en el capítulo 5, versículo 24 y 25 de los labios de Jesús, Él presenta el Evangelio. Capítulo 5, versículo 24 y 25. Perdónenme que no esté leyendo el libro, pero si ustedes lo ven, para ganar tiempo, porque con estas cosas bellas uno ni se da cuenta a qué horas pasa el tiempo. Pero Jesús dice, vendrá la hora, y ahora es. Son las 7:49. Llegará la hora, y ahora es, cuando los muertos, todos los que no han nacido de nuevo, los que no han creído en Cristo, están muertos. Esa es la definición que la Biblia da. Los muertos
que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, oirán la voz del Hijo. Ese oirán la voz del Hijo es en una forma eficaz, no la oirán con los oídos, sino con el corazón. Oirán la voz del Hijo y saldrán de la muerte a la vida y quedan salvos. Eso no soy yo que estoy hablando, ese es Jesús. Pero luego dice, cuidado, porque viene el versículo 28 y 29 del mismo capítulo 5 de Juan, donde será demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque en ese momento será todos los que están en la tumba, cristianos o no cristianos, hijos de Dios o paganos, todos los que están en la tumba, no oirán mi voz, dice Jesús, sino la voz de mi Padre. Y los que creyeron, que son los que pueden hacer algo bueno, al cielo, a la resurrección de una vida eterna, gloriosa. Y los que no oyeron al Hijo, en el versículo 24 y 25, oirán la voz del Padre y resucitarán para ir al infierno. Donde Dios le dice, de acuerdo con Mateo 7:21, que es uno de los más terroríficos versos de la Biblia. Señor, Señor, yo fui a la iglesia. Señor, Señor, yo escuché la palabra. Señor, Señor, yo hice cosas buenas. Señor, Señor, yo traté lo mejor. Y Dios lo mira y le dice, no te conozco. ¿Cómo te llamas? Dice Dios, Jehová dice esto. ¿Y dónde lo dice? En todas las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Jesús y Jesús es el único y suficiente medio de salvación. No hay ni santos, ni obras, ni sacerdotes, ni sacramentos, ni pastores, ni sacrificios, ni gastarse horas de rodilla, nada de eso lo puede salvar. Si no cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Tratar de salvarse por otro medio es un insulto a Jesús y es un insulto al Padre que mató a su Hijo en la cruz. ¿Se acuerda de la oración en Getsemaní? Papá, papá, si es posible salvar a alguien de alguna otra manera,
no me mates. Si es posible, pasa de mí esta copa llena de veneno, horrible, podrida, cargada con todos los pecados de los que iban a creer en Jesús, sus pecados y los míos. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es que tenía que beberse esa copa corrompida hasta la última gota, para que usted y yo, cuando tomamos la Santa Cena, podamos beber el vaso, la copa limpia de Jesús. ¡Wow! Atreverse a buscar la salvación por otro medio es pecado. La forma en que Dios habló. Y esta forma en que Dios habló se perdió, se fue perdiendo poco a poco, pero cayó más en desgracia en el año 315, 320 o algo así, cuando el cristianismo se vendió y se corrompió y quedó bajo la autoridad del Imperio Romano. Ya no es católico, es católico romano. Y los católicos romanos quieren robarse el nombre de católico. Los únicos católicos somos nosotros. La Iglesia Universal, católico significa universal. La Iglesia Universal que cree en Jesús como único y suficiente medio de salvación en todo el mundo. Por eso es que el catolicismo romano se salió del catolicismo bajo el emperador ¿cómo se llamaba? Don Constantino. Y se perdió la forma. Entonces, en el siglo XVI, los reformadores protestaron y por eso nos llamamos protestantes. Protestaron contra el alejamiento de las Sagradas Escrituras y pidieron a la iglesia de la época que volviera a la forma. Y eso se llamó regresar a la forma, o sea, a la reforma, a la Biblia. Y se llamó la columna protestante del siglo XVI, sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la escritura no es la única autoridad. La iglesia tiene autoridad, la tradición tiene autoridad, siempre y cuando se someta a la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. O sea que la Biblia no es la única autoridad, es la suprema autoridad. R.C. Sproul, que era mi pastor, dice, la Biblia es la verdad absoluta y es la única verdad absoluta en todo el mundo. Porque es la palabra de Dios. Lo demás son relativas, que ni es relativa ni es verdad. La Biblia, entonces, la Biblia es la causa formal de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y la causa instrumental
de la Reforma Protestante del siglo XVI es el instrumento de salvación. El instrumento de salvación antes de la Reforma Protestante era el bautismo de agua, los sacramentos, las obras y el tratar de ser lo suficientemente bueno para que Dios lo salve. Eso no está en ninguna parte de las Escrituras. Nadie puede ser lo suficientemente bueno para que Dios lo salve. Pablo, ¿ustedes se acuerdan de este criminal? Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Un desgraciado. Le guardó la ropa y los vestidos a los criminales que le estaban rompiendo el cerebro. ¿A quién? A Esteban. Y luego se fue persiguiendo a los cristianos y sacándolos, llevándolos a la cárcel, y se cree que muchos murieron bajo las manos de Pablo. Pablo, que como todos nosotros antes de venir a Cristo odiábamos a Dios, odiábamos la iglesia, odiábamos a Cristo, éramos por naturaleza enemigos de Dios. Mirámonos un poquito. Nosotros creemos que somos amigos de Dios y no leemos su Biblia, no queremos saber nada de Él. Leemos la Biblia donde caiga. Ese es un insulto al Santo Dios. Porque si fuera un autor famoso, lo leemos desde la primera página hasta el final. Así nos tome 15 minutos por día tomando cafecito colombiano con Jesús. Hasta que termina. ¿Sí? Pero si realmente nosotros somos honestos y decimos que amamos a Jesús, queremos conocer quién es ese Jesús que nos salvó. ¿Y sabe dónde está la historia de Jesús? En las Sagradas Escrituras. Sola Escritura. La Escritura fue escrita, se comenzó a escribir en el año 1492. ¿Qué pasó en el año 1492? ¿Se acuerdan? Descubrimiento de América. Cristóbal Colón llegó acá. Bueno, fue en 1492 antes de Cristo, cuando Moisés tenía 80 años y comenzó a escribir las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. ¿Se acordarán de eso? Es fácil recordar cuando iniciaron. ¿Y cuántos hombres escribieron las Sagradas Escrituras? Fue escrita por 40 hombres. Y ahí está la belleza de la concordancia de las Escrituras, que fue escrita en distintas épocas, con distintos idiomas, y todos esos 66 libros coinciden, están de acuerdo. Jeremías e Isaías mencionan por nombre al rey persa que va a devolver al pueblo de Israel a Israel de Babilonia. Por nombre. Más de 250 años antes de que esto pasara. David escribe como un video la crucifixión de Jesús en el Salmo 22. Jesús dice casi cada una de las palabras del Salmo 22 en la cruz. ¿Y cuándo lo escribió? 1000 años antes de la crucifixión. ¿Sabe cuántas veces trataron de apedrear a Jesús?
¿Usted cree que Jesús estaba preocupado por eso? No. Porque la Biblia dice que lo iban a crucificar. Y no podía morir de otra manera que ser crucificado. $700 años antes de la llegada de Jesús, Isaías escribe el capítulo 53 de Isaías, amados. Léanlo. Y van a ver a Jesús siendo la propiciación, siendo entregado a un sufrimiento desgraciado, un cruel, terrible. Y la Biblia dice que se sometió en lugar nuestro, porque eso era lo que merecía nuestro pecado. ¿Qué estoy diciendo? La Biblia es infalible. La Biblia no tiene errores. La Biblia no se contradice. Y no se contradice porque es palabra de Dios. Y si Dios se contradijera, no sería Dios. En la segunda carta de Pedro, versículo 1, del 16 en adelante, yo creo que sería bueno de pronto mañana tener esas citas acá en la pantalla en lugar de mi fotografía. Pedro y Juan estaban en el monte de la transfiguración, donde Jesús mostró su gloria. Y estaba hablando con Moisés y con Elías. ¿Se acuerdan de eso? Y los apóstoles estaban tan felices que se olvidaron de ellos mismos y dijeron, esto es hermoso. ¿Por qué no hacemos 3 casitas aquí? Una para el Señor, otra para Elías, otra para Moisés, no importa lo que pase a nosotros, porque oyeron la voz de Dios. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escucharle. Una visión suficiente para convencer a una persona que Jesús es Dios y convencer a una persona de las verdades eternas. Pero ¿sabe lo que Pedro dice? Vimos eso, vimos esa gloria. Pero eso no es suficiente, en absoluto. Por eso las apariciones y las visiones y las cosas que se digan extra escritura no son suficientes. Dice, vimos la gloria, pero tenemos algo más seguro. ¿Y qué cita como algo más seguro que ver la transfiguración? La palabra escrita en las Sagradas Escrituras, donde un compendio de 66 libros dice, eso dice el Señor. Leámoslo. Porque no estoy leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y le expliqué eso para que lo vean dentro del contexto, ¿no es verdad? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino realmente como habiendo visto en nuestros propios ojos, con nuestros propios ojos, su majestad.
Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración. Y el versículo 19, ¿qué dice? Pero eso no es suficiente. Tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, sola Escritura. Si yo estuviera en su caso, la mejor manera de saber quién es usted es mirar su Biblia. Si su Biblia está subrayada y sucia, a lo mejor tenemos un corazón limpio. ¿Oyó eso? Eso es algo para subrayar, algo más seguro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Espíritu Santo, con la palabra de Dios, va a operar luz en su corazón. Y esa es fe para creer por sola gracia. Entendiendo primero, óigame esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuidado con esa palabra, porque Él no nos está diciendo que nosotros ahora no podemos hacer una interpretación privada de la palabra de Dios. No nos está diciendo que usando las reglas hermenéuticas y de exégesis, que son ciencias como la lógica es a la filosofía, como las matemáticas es a la física, así la hermenéutica. Y estas son reglas fijas que nos dicen cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Y obviamente ya no tenemos que hacer tanto privado, porque hay cantidades de teólogos que han dedicado toda su vida solamente al conocimiento de las Escrituras y del Santo Dios. Sin embargo, aquí no está hablando del que lee las Escrituras. Está hablando de la persona que Dios usó para escribir las Escrituras. Las 40 personas que Dios usó para escribir las Escrituras. Y ellos no recibieron la inspiración del Espíritu Santo o la inspiración o la expiración del Espíritu Santo que sale de Él y llega a ellos para decir, el Espíritu Santo les dice lo que tienen que escribir. Pero ellos no dicen, un momento, Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo? Un momentito. Vamos a ver qué es lo que Él trata de decir. Ahora que lo interpreto conmigo, ahora lo escribo. No. Ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les interpretó sin hacer ninguna interpretación privada. ¿Está claro esto? Es que a veces mi español no es tan bueno como este español del Paraguay, qué lindo. Sí. Porque nunca, versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Tengo una pregunta para ustedes, y los que no saben, no la contesten, porque los voy a avergonzar. ¿Qué es más importante? ¿Lo que en las Escrituras está en letra negra o lo que Jesús dijo que está en letra roja?
¿Qué será más importante? Todo es igual. En efecto, no debería de haber esas dos letras. Porque ¿sabe usted que todo lo que Jesús dijo fue inspirado por el Espíritu Santo? Y casi todo lo que Jesús dijo está en el Antiguo Testamento. ¡Wow! En efecto, ¿cómo sabemos que la Escritura es verdad? Porque Jesús la autenticó. Hablando de ella, citando los pasajes más difíciles para nosotros comprender. Los científicos se burlan de nosotros, ¿no es verdad? Dicen, ¿usted realmente cree que todos esos animales entraron en el arca? ¿Qué van? ¿Dónde está su cabeza? ¿Parqueaste tu cerebro con el auto allá en el parqueadero? Y la verdad es que yo no comprendo eso, ni usted tampoco. Pero Jesús dijo que habló del arca y del diluvio. Si Jesús dijo eso y Él es el Hijo de Dios, aunque yo no lo comprenda, lo tengo que creer. Punto. No hay nada, no tenemos obligación de entender todo. Eso lo dice Deuteronomio 29:29. Tenemos que creer, así no comprendamos todo. Las cosas ocultas de Dios son para Él y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestra salvación. Voy a salirme un poquito del tema. Pero una de las cosas más difíciles de entender es la elección incondicional por parte de Dios. Es la predestinación. Es el que Dios haya escogido a alguien antes de la fundación del mundo. Y cuando eso yo no lo puedo comprender, porque si yo fuera Dios no hubiera hecho eso, pero no soy Dios. Viene Jesús y dice en su oración al Padre en el capítulo 17 de Juan, amados, cuenten, como 10 veces dice, vine a salvar a los que me diste. Todo lo que me diste vendrá a mí. Vine solamente a salvar a tus ovejas, tuyas eran y me las diste. Y a esos son los únicos que vine a salvar, no a los otros. Cuando miro eso, dice, pero si solamente se salvan aquellos que Dios les da el regalo de la salvación, ¿qué clase de Dios es este? Si no le gusta, búsquese otro Dios. Es un Dios que nosotros no podemos comprender. ¿Sabe una cosa? Pablo comenzó a lidiar con este problema de la elección incondicional desde el capítulo 8 de Romanos hasta el capítulo 11. No sabía qué hacer con eso. Y comenzó a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo se llama la pregunta que ya usted sabe la respuesta? Retóricas. Porque el Espíritu nos permite hacer la pregunta y Él nos la entrega. Pero Dios no va a revelarse todo a nosotros, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Ella quería ser como Dios. Y está la belleza del cielo. Me gustaría que me invitaran un día a hablar del cielo. Si les hablo de eso, usted va a querer morirse hoy.
Porque Dios continúa revelándose por toda la eternidad de fiesta en fiesta y nunca termina de revelarse porque Él es infinito. Es hermoso. Pero Pablo hace esas preguntas. ¿Es posible que Dios sea injusto? Dice, de ninguna manera. Es posible. Entonces, ¿por qué me inculpa de pecado? Si me ha escogido o no me ha escogido. Dice, y alguien me preguntó en medio de una conferencia, ¿cómo explica usted la elección? ¿Quiere que se le explique? ¿De verdad? Toma 2 palabras, pero tienen que tener lápiz y papel y escribir. ¿Están listos? No sé. Ni nadie sabe. Pero la Biblia sí sabe. ¿Sabe cómo lo explica? Es una lástima que no tengamos un proyector con los párrafos, pero Romanos, y así me ahorraría un poco de tiempo. Romanos, en capítulo 11, después de lidiar con la elección, la predestinación. Amados, a alguien que no le guste la elección o la predestinación, tiene que agarrar una pluma y tachar esas palabras en la Biblia. O mejor, arrancar esas páginas. Y se va a quedar con una Biblia así de grande que ya no es Biblia. Es su opinión. Él lucha con este asunto. Amados, es más, el protestantismo peleó contra el catolicismo romano porque el catolicismo romano no le creía a la Biblia de que Jesús era el único y suficiente medio de salvación y que todo era por elección. Y pelearon contra eso. Y nosotros nos volvimos protestantes, protestamos contra esas cosas que son contra la Biblia. Y ahora a la mayoría de los protestantes se les olvidó lo que protestaron. Quieren vivir en el siglo de hoy. En efecto, una historia pequeña. 102 años después de la Reforma Protestante, que le costó la vida a miles, y le costó la vida a aquellos héroes que tradujeron la Biblia en nuestro idioma porque los mataron casi a todos. 102 años después, se levantaron protestantes para pelear en contra de los protestantes. Y se llamaron remonstrantes, para atacar a los protestantes. ¿Sí? Y esos remonstrantes fueron declarados en esa época herejes. Y hoy en día, una gran parte de la iglesia son remonstrantes. Se nos olvidó lo que protestamos. Pero, como no escribo notas, es fácil salirme del camino. Volvamos al camino. Pablo pelea contra la elección, que está aquí en la Biblia, sola escritura. Hay que deshacerse de esta Biblia para tratar de negar cosas que están en la Biblia. Y él no lo pudo comprender. Y Dios se lo explicó de esta manera. Capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Aquí está la explicación de la elección por gracia solamente, dándole
el regalo de la fe en Cristo solamente. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Se acuerda de Job? Cuando se quejó y Dios le dijo: hey Job, ¿desde cuándo te pregunté dónde voy a poner a mis estrellas? Y mi luna y mi sol y la creación. Y Job dijo: ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. ¿Cómo nos atrevemos a entrar en los caminos del Señor cuando sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos distintos? Sola Escritura fue el llamado primordial de la Reforma Protestante del siglo XVI, pidiéndole a la Iglesia que volviera a la forma, y por eso se llama Reforma. Y por eso se llama la causa formal de la Reforma Protestante, sola Escritura. Jesús autenticó las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Usted hubiera querido estar en las sandalias de Juan el Bautista. El único hombre que estuvo parado ahí con sus sandalias rotas frente a la Santísima Trinidad. ¡Wow! Oye la voz del Padre. Este es mi Hijo. El Espíritu baja en forma de paloma. ¿Y quién está ahí? Jesús. ¡Wow! Y Dios dice: este es mi Hijo muy amado. Escucharle. Y luego de ahí sale a hacer su ministerio en el desierto. ¿Y quién lo lleva al desierto? El Espíritu Santo, correcto. Y el Espíritu Santo le dice y lo acompaña en todo lo que Él va a decir. Pero Él es verdadero hombre y verdadero Dios. No los podemos separar, no los podemos mezclar, no, pero es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre sufre, llora, tiene hambre, ríe, ¿sí? Come con sus discípulos. Como Dios representa bien su divinidad. Jamás se despojó de su divinidad. ¿Sí? Solamente para recordarles, Juan, como ustedes leen la Biblia todos los días y muchos de ustedes se la saben de memoria, entonces podemos hablar de esto, ¿no es verdad? Dicen que no es verdad. Wow. ¿Y aman a Cristo? Está en el desierto y se le aparece este tipo. Después de 40 días de hambre, como hombre siente el hambre. Como hombre
sabe que las Escrituras dicen que lo van a matar, que lo van a colgar en una cruz. Y su trabajo es salvar a los que vino a salvar de la ira de Dios. No fue ni siquiera de pecado. De la ira de Dios. Romanos 8. Perdón. Sí, Romanos 9, 5. No, perdón, 5, 9. Romanos 5, 9. Vino a salvarnos de la ira de Dios. Y se le aparece este tío y le dice, ¿usted cree que su papá lo va a dejar a morir a usted aquí de hambre? Y oiga lo que le dijo, si eres Dios. ¿Dónde está la tentación? En la palabra if, con el sí condicional. Si eres Dios, haz que esas piedras se conviertan en vino. ¿Saben ustedes que eso está en la Biblia? ¿Saben ustedes que Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús? Y Jesús no se sentó con él y dijo, ok, vamos a filosofar sobre esto. No. ¿Qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citó Deuteronomio 8:3. Citó las Escrituras. ¿Eso le da a usted cierta garantía que la Escritura es verdad? Luego, el diablo lo tentó nuevamente y le dice, ¿por qué no te lanzas de aquí abajo? Porque la Escritura dice en el Salmo 91, 11 y Salmo 91, 12, en sus manos los ángeles, y sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso fue lo que Satanás le dijo. Utilizó las Escrituras. Amados, cuidado. Y les digo a los pastores, este púlpito es sagrado, es santo. Pastores que estén aquí, no den su púlpito a cualquiera, porque se lo pueden dar a Satanás. Él sabe manejar las Escrituras para corrupción. ¿Y Jesús qué le dijo? Citó las Escrituras. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6:16. Él usó las Escrituras. Luego, Satanás viene nuevamente y usa otra. Dice, viniste a salvar el mundo del aire de Dios. Él es un mentiroso porque Satanás no tiene nada. Dice, pero yo soy el príncipe del aire. Yo te los doy. No cruz, no golpes, no sufrimientos. ¿No le parece una tentación grande? Tuyos son. Sin ningún esfuerzo. Todo lo que tienes que hacer es dobla tu rodilla un segundo y adóreme. ¡Wow! No cruz, no sufrimiento. ¿No le parece una tentación grande? Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa pelea es con la Escritura. Deuteronomio 6:13. ¡Wow! Luego, ¿cómo más? Ya me están haciendo señas que es tiempo de... No me han hecho señas, pero
creé esa idea en mi cabeza. La Escritura, toda la Escritura, habla de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan de Lucas, capítulo 24? Abrí y salió ese capítulo 24, no lo tenía marcado. Iban unos discípulos de camino a Emaús, aproximadamente 12 kilómetros de Jerusalén, y fue el día en que crucificaron a Jesús. Perdón, el día en que Jesús resucitó. Ellos iban tristes por el camino, no cantando melodías de Ipecaraí. Iban tristes por el camino. Podría hacer un paréntesis, pero no le voy a robar tiempo al Señor. Y el Señor, un señor, se encontró con él y dice: ¿y por qué están tristes? Dice: ¿eres el único que no sabe lo que sucedió en Jerusalén? Y el Señor les dice: ¿y qué sucedió? Y les contó que mataron al Mesías, que mataron a su líder. ¿Y qué le contestó Jesús? Versículo 25. Y entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer algunas cosas que los profetas han dicho. ¿Eso es lo que dice ahí? Esa es una técnica de R.C. Sproul, para que las gentes pudieran observar claramente lo que dice ahí. Dice todo, extremadamente importante. Para creer todo. Si hay una J o una tilde que usted no crea, ya no cree en las Escrituras. Las personas que le agregan algo a las Sagradas Escrituras, ya sea en interpretación o como los testigos de Jehová que le cambian cosas a las Escrituras, o como los mormones que agregan otros libros a las Escrituras, o como la señora White que le agrega otras cosas a las Escrituras, o como usted los mencione como quiera. Cualquiera que le agregue algo o le quite algo a las Escrituras, ya no cree en la palabra de Dios. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dicen: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y luego qué hizo? Y comenzando por San Moisés, San Jeremías, San Isaías, San Ezequiel, San Sansón, que es el que menos lo quiero. ¿Sabe por qué no quiero mucho a Sansón? Porque tengo que creer todo lo que las Escrituras dicen. Pero cuando el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, me dice que Sansón está en el cielo, me arranco el pelo, por eso ya no tengo pelo, siendo yo no he visto que Sansón haya hecho nada bueno. Pero está en el cielo porque el Espíritu Santo le regaló la salvación y lo llevó a creer en el Mesías. No hay sino un solo plan de salvación. No hay dos. Uno. Ese uno se llama el plan de salvación
de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cero. Nadie, ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento, nadie viene al Padre sino por mí. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron creyendo en el Mesías que iba a venir y iba a morir en la cruz, y miraban a la cruz esperando esa salvación. Y los santos del Nuevo Testamento, que son los que creen en Jesús, miramos atrás a la cruz y es el mismo. En mañana creo que tengo Sola Fide, no me acuerdo, ¿sí? Sola Fide. Ahí vamos a mostrar cómo Dios pasó por alto los pecados antiguos. Y uno cree, ajá, Dios no castiga todos los pecados, algunos pecados los pasó por alto. No, los creyentes del Antiguo Testamento los pasó por alto y solamente llegaron a la salvación cuando sus pecados fueron cargados sobre Cristo en la cruz. ¡Wow! Y los que creen en Jesús, sus pecados y mis pecados fueron ya cargados sobre la cruz, sobre el cuerpo de Cristo en la cruz, y ahora soy declarado no solamente justo, justificado por fe en Cristo solamente, sino declarado santo y algo más, hijo de Dios. ¡Wow! Escúchelo. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Toda la Escritura es acerca de Jesús.